Muchas gracias, amable auditorio, por estar con nosotros, como siempre, llevándole el tema que usted nos sugiere o los temas que usted nos ha sugerido. En esta ocasión vamos a tocar el tema del divorcio y la pensión alimenticia, un tema que de alguna manera a usted le va a servir mucho, tanto a usted varón, a usted mujer, por la trascendencia que reviste llegar a ese grado cuando se habla de familia y cuando se habla de la disolución del vínculo matrimonial. El divorcio como tal, nosotros, en algunas legislaciones de nuestros estados, se hablaba de 3 tipos de divorcio, para entrar un poquito en materia, ¿no? Que era el divorcio necesario, el divorcio voluntario y el divorcio administrativo, ¿no? Hoy en día ya hay una nueva figura. En algunos códigos se derogó el divorcio necesario y el divorcio voluntario. Yo quisiera que pudiéramos explicarle a nuestra gente cuál es la diferencia, solo para efectos de que no sean sorprendidos, porque en la actualidad algunos abogados que desconocen que ya hay reformas al respecto, le siguen planteando a la sociedad de que hay que promover un divorcio necesario. Posiblemente en algunos estados, queremos ser muy honestos, en algunos estados aún exista estas figuras. Pero para el caso del Distrito Federal, para el caso del Estado de Puebla y otros estados, entonces vamos viendo. El divorcio necesario tenía una especificidad, tenía que haber causales. ¿Sí las recuerdan más o menos, abuelos, las causales? Sí. ¿Qué sería? La sevicia hablaba, ¿no? De los malos tratos. Así es. Estar separados por más de 2 años del domicilio conyugal. El adulterio. El alcoholismo crónico. El consumo de estupefacientes. El haber engañado a la esposa y que el haber engañado a uno de los cónyuges y que no pudieran procrear, también era causal de divorcio, ¿no? Así es. Todas estas causales muy difíciles de demostrar. La más fácil era que tenían separados más de 2 años, y con eso la mayoría nos la quitábamos, porque demostrar el alcoholismo era meterte en camisa de 11 varas, ¿no? Un buen divorcio por esa causal, tenías que llamar a tu contraparte para que le hicieran exámenes, y estos exámenes tendrían que ser más de 4 o 5 con una periodicidad. Entonces, si no iba, nada más existía la presunción, se podía venir abajo. Entonces, muy complicado. Actualmente, como bien lo dices, con las reformas que se han estado llevando a cabo en todos los estados, es muy sencillo ahora disolver un vínculo matrimonial. Ya no nos tenemos que meter a tantos embrollos, a esa, ¿no? Área. Había divorcio voluntario, sí, claro. Divorcio voluntario. Que bueno, eso es la manifestación de las partes, ¿no? Como en lo que se basa el derecho, que es efectivamente en la voluntad, ¿no?, que tengan las personas de hacer o no hacer, efectivamente. Claro. Entonces, el divorcio voluntario, era, como su nombre lo dice, lo que la parte manifestara, ¿no? Y, relativamente era fácil, porque también tenía sus bemoles. Sí, el famoso convenio, ¿no? Claro. Creo que era una de los requisitos preponderantes para que el juez determinara la disolución del vínculo matrimonial. Recordemos que el matrimonio no es otra cosa más que un contrato civil, ¿no?, por el cual un solo hombre y una sola mujer se unen para ayudarse mutuamente en la lucha por la existencia y perpetuar la especie, ¿sí? Entonces, como contrato civil, en cualquier momento, como bien dice la abogada, las partes podrían dar por terminado este contrato de común acuerdo, y se empezaba ahí el estira y afloja con el convenio, ¿no?, con la guardia y custodia de los menores, con la liquidación de la sociedad conyugal,
con los alimentos, entonces también ahí teníamos que estar negociando, ¿no? Para que se llevara por buen camino. No, y muy importante para nuestra sociedad, porque aquí cuando nosotros hablamos del matrimonio como tal y un divorcio, de inmediato aparecen los bienes, de inmediato aparecen los hijos, de inmediato aparece la pensión alimenticia. ¿Qué va a pasar? ¿No? Hay un divorcio, existe el divorcio administrativo. Todavía. ¿No? Sí, El divorcio y ya administrativo. también hay reformas al respecto. Sí, pero en la práctica, ¿qué es para nuestro auditorio? El divorcio administrativo en la práctica es aquel que se solicita ante el registro civil, no vas hasta el juzgado de lo familiar, cuando pues dos jóvenes en algún momento decidieron contraer nupcias, se casaron, para decirlo de manera clara, no procrearon hijos, no obtuvieron bienes, alguna propiedad. O si los obtuvieron, presentan un convenio. Y es una de las modalidades que hay con el divorcio administrativo. Si tuvieron bienes, pueden presentar un convenio. Si tienen hijos y son mayores de edad, no hay ningún problema, se pueden separar. Hacemos esta aclaración porque si ustedes recordarán, antes el divorcio administrativo era para aquellos que tenían menos de un año de casados y lo podían hacer de una manera administrativa, pero si tenías ya más de ese año, ya no operaba hacerlo en vía administrativa. A ver, entonces para que entienda nuestro auditorio, licenciado Ballesteros, el divorcio administrativo sigue vigente por lo menos en el Distrito Federal y en el Estado de Puebla. Sigue vigente. Las características de se ampliaron respecto a lo que usted dice. No haber procreado ni adoptado hijos, estar sometidos a separación de bienes como régimen económico actual de su matrimonio o, en caso de ese régimen, el de sociedad conyugal, presentar convenio de liquidación, que es una de las modificaciones. No estar encinta la mujer y tener su domicilio familiar dentro del territorio donde se va a promover. Eso es todo. Si ustedes recordarán, antes era nada más. El administrativo operaba para aquellos que tenían como máximo un año de estar casados, no habían procreado hijos y no habían adquirido bienes. Si tenían un hijo y tenían 7 meses de casados, ya no operaba el administrativo. Si había bienes, ya no operaba el administrativo, ¿sí? Entonces ahora ya es una de las nuevas reformas que existe, que ya se puede optar. Vendríamos a decir que a lo mejor viene a sustituir al divorcio voluntario de manera administrativa, ¿no? Pero bueno, pues también es un viacrucis estar yendo ahí al registro, aunque les dicen a las personas, usted lo puede hacer, no requiere de abogado, les piden constancias, les piden un montón de documentación, de requisitos para acreditar, entre ellos, bueno, un análisis donde se demuestre que la mujer al momento de solicitarlo no está encinta, entre muchos otros. Bueno, ahí tiene, estimado auditorio, con esto podemos hablar de lo que existe en la actualidad, hablando del divorcio administrativo. Y otra cuestión, Beto, también se puede promover el divorcio administrativo ante notario público. ¿Sí? Una nueva modalidad, que se puede promover ante un notario público. Se anexa la documentación, el notario público, una vez que valida la documentación, que ve que todo está pegado a derecho, dictará una determinación, la cual enviará también al registro civil para que haga las veces de sentencia. Entonces es otra modalidad que antes no existía, que ahora se puede promover ante un notario público. Por lo menos en el estado de Puebla la ley faculta a que se haga de esa manera también. Oh, qué excelente, ¿no? Porque sí, esto permite, exacto, ¿no? Muy práctico. Debe ser práctico porque, bueno, era un vía crucis, llamémoslo así, para aquella mujer que deseaba o ya no quería mantener la relación con su pareja, con su cónyuge, y que tenía que realizar diligencia tras diligencia, en donde pues se le hacía el camino de espinas, ¿no? Así es, así es. Pero que quede muy puntual el que, como dice el licenciado Ballesteros, no hay sentencia todavía al presentarlo ante el notario y que él valide la documentación. No la hay. Debe el notario enviar al registro civil para que el registro civil sea quien haga las veces de sentencia, registre
y emita también una acta de divorcio. De divorcio. Sí, Tanto. sí, creo que el divorcio administrativo, por su propia situación práctica, permitía que la pareja acudiera y fuera, pues fuera fácil, porque al final de cuentas, como decía Ballesteros, con anterioridad o sea, tenía que presentarse la pareja, ¿sí? Con que tuviera menos de un año de haber contraído nupcias. Segundo, pues por supuesto que no estuviera la mujer encinta y que no tuvieran bienes, ¿no? Que no se hubiesen adquirido bienes, porque aquí hay una cuestión bien importante. Cuando el contrato se da a partir del régimen de sociedad conyugal, como nuestro público habla, ¿no? Dice, por bienes mancomunados. Ajá. Sí, es sociedad conyugal. Entonces, si en algún momento la pareja mujer lleva a esa sociedad conyugal, no sé, una casa, ¿no? Una propiedad, pues en automático el hombre ya es parte de esa propiedad, ya tiene su 50%. O el hombre, digo, me vas a hablar de capitulaciones, bueno, esa es otra cosa, mejor de una vez te leo el pensamiento y aguántame tantito, ¿no? Aguántame el corte, como decía aquel. No, o sea, las capitulaciones yo creo que los podemos tocar en otro tema, ¿no? También porque vale la pena al respecto, por nuestro auditorio. Sí, nos sugiere este tema, pero hay muchas situaciones que dice, ok, nos casamos, ahorita nos casamos sin nada, por dar el ejemplo, ¿no? Esa pareja les va bien, por decirlo de alguna manera, compran un coche, bueno, aunque esté a nombre de él, ella ya es parte, ¿no? Sí, tiene claro. su parte. Sí. Compran una casa, aunque esté a nombre de ella, porque ya él Forma también es parte parte. de... O sea, que se entienda, Sí. o sea, la sociedad Sí. conyugal eso. Y otra de las cuestiones que me quiero adelantar un poco, cuando alguna pareja se separa por determinado número de años, 10, 15, 20, pero en tanto cuanto no se divorcie legalmente, que se emita una sentencia,